¿Quién sostiene la mano del médico cuando el pulso del enfermo parece apagarse y la razón humana ya no alcanza? En los confines del Oriente Romano, cuando los vientos del desierto soplaban sobre ciudades que mezclaban lenguas, dioses y comercios, nacieron Cosme y Damián, hermanos de sangre y de misión, formados en el arte de curar y enamorados del misterio de la fe. Su madre, llamada en antiguas tradiciones Teodotia, los educó en la compasión y en el silencio de la oración. Desde niños comprendieron que el conocimiento no es soberbia, sino servicio, que la medicina, lejos de contradecir la esperanza, la acompaña como una lámpara en la noche. Crecieron a la sombra de un imperio poderoso pero fatigado. Las rutas de caravanas llevaban especias, marfiles y relatos. En los puertos se oían plegarias y juramentos. En los mercados, la ciencia de Hipócrates se cruzaba con supersticiones antiguas. Allí, entre voces de mercaderes y el rumor de las fuentes, los hermanos aprendieron a discernir: no toda herida se cierra con ungüentos, no toda fiebre cede al calor de un brasero, no todo dolor del cuerpo es ajeno al alma. Por eso, cuando comenzaron a ejercer, su fama no se alzó como la vanidad de un oficio, sino como una promesa de misericordia. Estudiaron con maestros que habían viajado por Siria y Cilicia, escucharon a sabios que discutían sobre humores, sangre y bilis, y sin embargo, al concluir cada jornada, inclinaban la frente ante el Dios único. No buscaban polémicas ni púlpitos, buscaban personas. Donde otros veían casos, ellos veían rostros. Donde otros registraban síntomas, ellos desentrañaban historias. La medicina, para ellos, era una peregrinación humilde en se parte con un saber, se llega con un corazón transformado. Muy pronto, su consulta se convirtió en un umbral de esperanza. Llegaban esclavos exhaustos y comerciantes febriles, niños con tos insistente y ancianos que temían el invierno. Nadie era rechazado. Los hermanos escuchaban largo, preguntaban con paciencia, tocaban con delicadeza. Habían aprendido que el tacto mismo es lenguaje a la mano que cura también consuela. Y a veces, el consuelo abre una puerta que la ciencia sola no encuentra. Entre vendajes limpios y tisanas aromáticas, repetían una certeza: el cuerpo es morada, no prisión. La vida es don, no mercancía. Hubo una tarde en que una mujer sin nombre se acercó con un hijo en brazos. El muchacho ardía de fiebre, deliraba. Algunos aconsejaban amuletos, otros que se resignara. Cosme preparó una infusión de hierbas que había aprendido a dosificar en la escuela de Antioquía. Damián humedeció la frente del niño y rezó en voz baja, como quien susurra a la aurora. La fiebre cedió al amanecer. No hubo proclamas ni trompetas, solo lágrimas y gratitud. A partir de entonces, el rumor corrió como agua subterránea: hay 2 hermanos que curan, y no solo curan, sino que miran a cada enfermo como a un hermano. Ese mirar sin cálculo los fue separando del resto. Rehusaban el oro y la plata, no por desprecio al trabajo, sino por reverencia a la vida. Decían que la salud no se vende, porque no nos pertenece, que el médico es administrador, no dueño. Por esa gratuidad los llamaron anárgiros, los que no reciben dinero. Aquel título, nacido quizá con tono de extrañeza, se volvió enseguida honra y desafío, porque una medicina sin precio desenmascara la codicia, y la codicia, herida, suele responder con sospecha. Así creció la fama de los hermanos, y con la fama, el recelo. Algunos sacerdotes del culto imperial murmuraban que tras la dulzura de sus manos se escondía una doctrina peligrosa. Otros, celosos de su éxito, los acusaban de insuflar desprecio por los ritos antiguos. Cosme y Damián, sin alardes, seguían curando. Sabían que toda vida salvada es una sílaba pronunciada por la eternidad. Y aunque los días comenzaban a oscurecerse con rumores de persecución, ellos avanzaban con la serenidad de quien ha entregado su destino a un designio mayor, porque así es la historia de los santos. No brotan de arrebatos espectaculares, sino de fidelidades pequeñas que, un día, se vuelven torrente. En la penumbra de consultorios improvisados, en patios donde secaban vendajes, en noches de insomnio al lado de un lecho, los hermanos forjaron su legado. Y sin saberlo del todo, prepararon el altar silencioso, donde su testimonio sería ofrenda
para la memoria de la iglesia. El alba los encontraba ya en camino. A veces, la jornada comenzaba con una visita a los pobres del barrio portuario. Otras, con una larga marcha hasta la casa de un anciano olvidado en la ladera. No llevaban cofres suntuosos ni séquitos, sino una bolsa de cuero con instrumentos pulidos, aceites preparados con esmero, vendas limpias y pequeñas tablillas para entablillar, y llevaban, sobre todo, una decisión a no cobrar jamás. Esa decisión, tan simple, tan radical, era confesión y programa. Confesión, porque proclamaba que la dignidad no tiene tarifa. Programa, porque exigía un modo de vida sobrio, sin otro lujo que el tiempo ofrecido a cada enfermo. Los llamaban de día y de noche. Cuando caía la tarde y el fragor del mercado se aplacaba, las sombras acercaban también miedos antiguos. Había dolores que los hombres ocultaban por vergüenza y mujeres que silenciaban lágrimas por costumbre. Los hermanos escuchaban esas penumbras con respeto. Sabían que curar a veces es dar palabras a lo indecible. Un joven mercader, quebrado por la pérdida de su hijo, arrastraba una fatiga que ningún remedio aliviaba. Cosme le enseñó a respirar con la paciencia de un monje. Damián le pidió que paseara cada mañana mirando el horizonte, como quien aprende otra vez a esperar. No fue magia, fue la ternura persistente, la que, día tras día, fue devolviéndole el gusto por el pan y la luz. En ocasiones, la ciencia pedía firmeza. Hubo fracturas que exigieron precisión de artesano, fiebres que reclamaron purgas cuidadosas, partos difíciles que necesitaron manos serenas. Pero incluso en esos trances, ellos repetían una máxima en la ciencia: es camino humilde hacia un misterio mayor. Nunca despreciaron al saber, lo honraron sin absolutizarlo. Por eso, cuando un remedio fallaba, no culpaban al enfermo ni al destino, volvían a empezar, como quien entona de nuevo un salmo hasta encontrar su tono. Can el tiempo. Su gratuidad comenzó a irritar a quienes convertían el dolor en negocio. Surgieron voces que los llamaron ingenuos, otros los tildaron de subversivos. Se dijo que predicaban un Dios que no rendía tributo al César y que su caridad, bajo apariencia de medicina, era propaganda peligrosa. Ellos, sin embargo, no organizaron tumultos ni arengas. La única revolución que conocían era la cercanía. Bastaba con verlos inclinarse sobre una llaga para intuir que allí operaba algo más que habilidad. Hay relatos antiguos que hablan de curaciones que desafían el entendimiento. Una mujer llamada, por algunos Paladía, habría sido liberada de dolores crónicos tras una oración breve y una cataplasma sencilla. Un niño, desahuciado por los suyos, habría vuelto a caminar entre lágrimas de su madre. Para los hermanos, no se trataba de exhibiciones, sino de señales. Decían que todo milagro, cuando acontece, no humilla a la razón, la invita a abrirse, y que, si ocurre, es para suscitar gratitud y conversión, no para alimentar prestigios. En los patios donde atendían, se escuchaban dos lenguajes, el de la técnica y el de la esperanza. La técnica enseñaba a limpiar, suturar, inmovilizar. La esperanza enseñaba a esperar sin desesperar. Un vecino que los observaba dijo alguna vez que la consulta de Cosme y Damián era un pequeño monasterio sin muros. Allí se trabajaba con precisión y se oraba sin palabras, y cada gesto parecía una liturgia de la compasión. No fue extraño que, en ese clima, muchos pidieran el bautismo. Venían no por doctrina abstracta, sino por una luz que habían visto encenderse en sus heridas. Los hermanos instruían con sobriedad, sin polémicas. Hablaban del Dios que se hace cercano, del Hijo que toca al leproso y devuelve la vista al ciego, del Espíritu que consuela como brisa. Decían que creer no es huir del sufrimiento, sino descubrir que el sufrimiento no tiene la última palabra. Sin embargo, esa siembra de bien comenzó a tener enemigos con rostro y sello. Hubo médicos que, sintiéndose desplazados, llevaron quejas ante las autoridades. Hubo sacerdotes del culto imperial que denunciaron una insolencia a no aceptar dinero. Era, para ellos, desprecio por el orden establecido. Y hubo gobernadores que, temiendo la fuerza silenciosa de la misericordia, empezaron a vigilar cada paso de los hermanos. La tormenta, lenta pero segura, se estaba formando en el horizonte. Cuando las primeras amenazas llegaron,
Cosme y Damián no dieron un paso atrás. Sabían que el precio de la gratuidad es alto. Sabían que dar la vida no es un gesto final, sino una fidelidad cotidiana. Así siguieron, día tras día, curando, consolando, enseñando a respirar a los que ya no encontraban aire. Y mientras la ciudad murmuraba y la autoridad afinaba sus decretos, dos hermanos de manos limpias y mirada clara perseveraban como si ya hubieran visto la eternidad. La orden de arresto llegó al caer la tarde, cuando el cielo tomaba el color del cobre y el barrio olía a aceite tibio. Soldados golpearon la puerta con la autoridad fría de los edictos. No encontraron resistencia. Cosme entregó sus instrumentos a un discípulo para que los guardara. Damián cubrió con una manta el lecho de una anciana que dormía. Luego, sin dramatismos, se ofrecieron a caminar. Quien los vio cruzar la calle entre cascos y lanzas, dijo que no parecían prisioneros, sino peregrinos. Fueron llevados ante el gobernador, hombre práctico, leal al culto oficial. Cansado de rumores sobre curaciones y bautismo, les habló con una mezcla de condescendencia y amenaza. Les prometió honores si ofrecían incienso a los dioses del imperio. Les mostró grilletes y látigos si persistían en su negativa. Los hermanos escucharon con respeto, como se escucha a quien habita todavía en un sueño. Al terminar, respondieron con una calma que no era de este mundo. No podían adorar lo que no vive. No renegaban de la ciudad ni despreciaban la ley, simplemente no podían mentir. Siguieron interrogatorios, y con ellos, tormentos. Los relatos transmiten que fueron azotados con correas endurecidas, que sus cuerpos recibieron golpes y sus labios sequedades. Hay tradiciones que aseguran que fueron arrojados al mar y que salieron a la orilla como arrastrados por un designio, que fueron llevados al fuego, y que la llama retrocedió como quien reconoce un límite. No faltó quien viera en todo ello símbolos de una verdad antigua, aun cuando la vida se entrega sin reservas. Las fuerzas que pretenden dominar quedan desarmadas. Hubo una noche particularmente larga, en una celda de piedra, con el olor a humedad y metal. Cosme y Damián oraron sin palabras. Recordaron rostros: el niño que volvió a respirar hondo, la mujer que recuperó el sueño, el anciano que aprendió a caminar con bastón y esperanza. No pidieron milagros a su favor, pidieron que ningún rencor anidara en sus corazones, que el miedo no les empobreciera la mirada. Y pidieron por quienes habían ordenado su prisión, porque la compasión que los había movido no conocía enemigos, solo seres humanos. Al amanecer, los condujeron de nuevo ante el tribunal. La multitud se agolpó con mezcla de curiosidad y temor. Algunos esperaban retractaciones, otros aguardaban un prodigio. Los hermanos pronunciaron unas pocas frases tan hondas que la plaza quedó en silencio. Hablaron de un reino que no se compra, de una vida que no termina con la muerte, de una verdad que no puede venderse como una especia. A esa verdad le habían consagrado sus manos. Junto a esa verdad estaban dispuestos a entregar su sangre. La sentencia fue pronunciada con solemnidad pública en decapitación. No hubo júbilo ni festejo. Hubo un peso denso en el aire, como si la ciudad comprendiera, sin admitirlo, que estaba a punto de convertirse en testigo de algo irreversible. Fueron llevados al lugar del suplicio. Algunos discípulos siguieron a distancia. Otros, paralizados, rezaban con labios entrecortados. En el último tramo, Cosme miró a su hermano. Damián devolvió la mirada. No hicieron discursos ni alzaron la voz. Uno tomó la mano del otro, como lo había hecho tantas veces al sostener un vendaje o una camilla. Ese gesto, más que cualquier palabra, proclamó la unidad que los había definido en dos vidas entrelazadas por la caridad. Ese gesto, más que cualquier palabra, proclamó la unidad que los había definido en dos vidas entrelazadas por la caridad. Dos almas que habían hecho de la gratuidad un signo visible de lo invisible. Cuando la espada se levantó en el aire, la multitud contuvo el aliento. El golpe descendió, y con él cayó la carne, pero no el espíritu. La sangre, que había aprendido a circular para sanar a otros, ahora se derramaba como semilla de eternidad. El silencio posterior fue más elocuente que cualquier pregón. Quienes habían acudido por curiosidad sintieron que presenciaban no una derrota, sino una transfiguración. El gobernador, en su frialdad, no comprendía que la autoridad imperial acababa de consagrar, sin quererlo, dos nombres a la memoria perpetua de la Iglesia: Cosme y Damián,
médicos de los cuerpos, se habían vuelto médicos de la historia con su martirio, curaban la herida de un mundo dividido entre el miedo y la esperanza. La tradición cuenta que los discípulos recogieron sus restos con veneración. No eran huesos anónimos, sino reliquias de un testimonio. Los envolvieron en lienzos limpios y los depositaron en Tierra Santa, como quien deposita un tesoro. Muy pronto, en torno a esas tumbas comenzaron a narrarse relatos en enfermos que encontraban alivio, viajeros que hallaban protección, comunidades que descubrían en aquellos mártires una fuerza inesperada. El testimonio no se apagaba con la muerte, se multiplicaba en cada memoria que lo evocaba. Así, el juicio que había querido sofocar una amenaza terminó sembrando un legado. La espada que pretendió silenciar produjo eco. El edicto que buscaba apagar encendió lámparas. Porque el martirio no destruye, revela, no concluye. Consagran los hermanos. Al entregar la vida, confirmaron la verdad que habían sostenido en cada consulta, en que la existencia no es propiedad, sino don. Y ese don, llevado hasta el extremo, se convirtió en profecía viva. Desde entonces, los siglos los recordarían como testigos del reino que no se compra ni se vende. En las actas de los jueces figurarían como condenados, en la memoria de los pueblos como elegidos. La historia de Cosme y Damián pasaba ya a ser parte de una crónica mayor, era la de los que, al ser fieles en lo pequeño, se convierten en faros de lo eterno. ¿Qué queda de un hombre cuando su nombre se pronuncia siglos después de su muerte? ¿Qué permanece de unas manos que hace tanto dejaron de latir en la iglesia? La memoria no es archivo sino liturgia. Recordar es volver a ser presente. Por eso, Cosme y Damián no son solo figuras de piedra en antiguos templos, sino presencia viva en la oración de generaciones. Muy pronto su culto se extendió más allá de las fronteras de Siria. En Bizancio, en Roma, en la lejana Hispania, comenzaron a levantarse altares dedicados a los médicos sin precio. El emperador Justiniano, siglos después, les dedicó una basílica majestuosa en Constantinopla, convencido de haber recibido de ellos la curación de una enfermedad grave. Y en Roma, en pleno foro, se consagró a su nombre una iglesia que aún hoy conserva mosaicos donde se los ve coronados por Cristo, no con laureles efímeros, sino con la luz de la eternidad. El pueblo los invocaba no solo como patronos de la medicina, sino como custodios de la gratuidad, porque su vida no fue simple ejercicio de una profesión, sino parábola viviente, que la salud, la ciencia y la caridad pueden unirse en un mismo servicio, sin buscar otro pago que la gloria de Dios. Esa gratuidad, escándalo para su tiempo, se convirtió en modelo para todos los siglos. A lo largo de la Edad Media, hospitales y cofradías llevaron su nombre. En aldeas remotas y en ciudades populosas, los peregrinos encontraban en sus imágenes una promesa, que el dolor puede ser acompañado, que la enfermedad no es olvido, que la vida es don indestructible. Muchos médicos cristianos, al iniciar su labor, invocaban a Cosme y Damián como protectores de sus manos y de su conciencia. Y muchos enfermos, antes de una operación o de un parto arriesgado, pedían su intercesión con la confianza de quien sabe que el cielo se inclina sobre la tierra. Su legado cruzó continentes. En la América evangelizada, imágenes de los santos gemelos adornaron capillas y procesiones. En África, comunidades enteras aprendieron a rezar con sus nombres en labios. En Europa, su fiesta litúrgica se convirtió en memoria compartida en cada 27 de septiembre. La iglesia entera recuerda que hubo dos hermanos que mostraron cómo la caridad puede vencer a la muerte. Y más allá de las fronteras visibles, su figura se ha convertido en símbolo de lo que la humanidad anhela. Una ciencia al servicio del bien. Una vida que no se vende. Una hermandad que no se rompe ni ante la espada. En ellos, el misterio cristiano resplandece con claridad, aunque la muerte no tiene la última palabra y que la eternidad comienza en cada gesto de amor gratuito. Hoy, quien contempla sus mosaicos o lee su historia, no se encuentra con una leyenda muerta, sino con un espejo. Porque cada vida humana en lo profundo está llamada a esa misma entrega. Cosme y Damián no son excepción, sino revelación en lo que en ellos brilló, es lo que en cada hombre y mujer puede florecer cuando la gratuidad vence al egoísmo. Así,
Su memoria se alza como un canto silencioso en la liturgia del tiempo. Y mientras los siglos avanzan, la Iglesia sigue repitiendo sus nombres como quien repite un salmo, no para fijarlos en el pasado, sino para dejarlos resonar en la eternidad. Porque todo lo que se ofrece con amor verdadero nunca muere.